Vamos a ver, hoy vamos a ver la teoría de la culpabilidad. La teoría de la culpabilidad, que bueno, para los grandes juristas es un dolor de cabeza, pero sin embargo aportan mucho en sus bibliografías que tenemos el gusto de leerlas y pues ir nutriéndonos de todo ese conocimiento vasto que imprimen en sus bibliografías cada uno de los juristas de varios países. Aportan mucho conocimiento para poder nosotros impartir una cátedra que se merecen ustedes, una cátedra sana, una cátedra de nivel, una cátedra donde todos podamos entender lo que es la teoría del delito. En este tema, el día de hoy, vamos a trabajar la teoría de la culpabilidad. Vamos a ver su elemento positivo, que es la culpabilidad, y su elemento negativo, que es la inculpabilidad. Y por supuesto, recuerden que para poder convertirse en delito, necesita reunir los elementos del delito que nos requiere el código sustantivo de cualquier país, de cualquier estado de la República, del Estado de México, de cualquier país. En cada país tenemos, supongamos aquí en el artículo 6 del Código Penal del Estado de México, tenemos que nos pide la teoría pentatónica. Penta, 5 elementos, y nos dice que para que se dé el delito necesita haber una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y ahorita vamos a explicar el por qué no nos hablan de la imputabilidad. Lo que pasa que aquí en el Estado de México, como en algunos otros países y estados de la República Mexicana, la culpabilidad absorbió la imputabilidad. Ahorita les explico ese tema para que ustedes me puedan comprender mejor. Pero de alguna manera les quiero comentar, si no se reúnen los 5 elementos que nos requiere el, la ley sustantiva, que es el Código Penal, entonces no habrá delito. Con que nosotros los juristas, los abogados defensores, deshagamos un elemento del delito, automáticamente ya no hay delito. Ahorita vamos a plantear ese tema. En el tema de la culpabilidad, por favor, los que van conduciendo, pues por supuesto no anoten. Los que están en sus domicilios, en sus oficinas, sí anoten, porque es muy importante todo lo que les voy a comentar. Y vamos a ir desarrollando pieza por pieza jurídica que nos habla la culpabilidad. Ese elemento tan importante de los elementos del delito que debemos de estudiar minuciosamente. ¿Por qué? Porque la culpabilidad nos va a dar el fundamento de la pena del sujeto activo. Y para eso la vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, la culpabilidad tiene implícito el dolo y la culpa. Y tiene implícito el dolo y la culpa. Esto, los causalistas nos insertaron el dolo y la culpa en la culpabilidad. Ya habíamos hablado que los finalistas insertaron el dolo y la culpa en un segundo, el dolo y la culpa en la tipicidad. Y los funcionalistas insertaron el dolo y la culpa en la conducta. Y ustedes van a decir, ¿por qué tan importante el dolo y la culpa? Ahorita vamos a estudiarlo del sistema causalista, la causa y el efecto, la causalidad.
Y eso nos va a dar que nosotros tenemos que estudiar la culpabilidad. En la culpabilidad nosotros tenemos que estudiar el dolo y la culpa, pero también nos dice que en la culpabilidad vamos a estudiar la exigibilidad de otra conducta. Es así, que en la culpabilidad vamos a estudiar el dolo y la culpa, pero también la exigibilidad de otra conducta. Y también vamos a estudiar en la culpabilidad, lo vamos a estudiar como elemento del delito. Número uno, también lo vamos a estudiar desde su punto de vista dogmático penal. Y por supuesto, el último elemento, como fundamento de la pena. Vuelvo a repetir, para que anoten. En la culpabilidad vamos a estudiar el dolo y la culpa. También nos piden en la dogmática penal que en la culpabilidad estudiemos la exigibilidad de otra conducta. Eso pónganlo entre paréntesis, les va a ayudar mucho para ahorita que entremos en el estudio dogmático. También vamos a estudiar la culpabilidad desde su punto de vista como elemento del delito. Esta se estudia de 3 puntos de vista, la culpabilidad. Como elemento del delito, el segundo es desde el punto de vista dogmático penal. Y el número 3 como fundamento de la pena. Ahora bien, vamos a estudiar el primer elemento que nos dice y que nos pide la culpabilidad. Es el dolo. ¿Qué es el dolo? Anotamos, ponemos dolo y abrimos 2 llaves y ponemos. El dolo debe de ser consciente o con conocimiento. Ojo. Para que se pueda dar el dolo, debe de haber conciencia de la conducta criminal reprochable al derecho. Debe de haber conocimiento. También debe de haber conciencia. Son, son dos figuras muy importantes en el dolo, que tiene también implícito el elemento volitivo del sujeto activo. Elemento volitivo. Ahorita vamos a ir a los ejemplos, pero quiero que anoten esto, por favor. En el dolo tenemos 2 elementos más, que es el elemento volitivo, que es la voluntad del sujeto activo. Y el otro es el elemento cognitivo. Hay un elemento volitivo y hay un elemento cognitivo. El elemento volitivo es que el sujeto activo tenga la voluntad de hacer esa conducta criminal. Y el elemento cognitivo es que tenga el conocimiento de que eso es una conducta criminal.
sí van anotando. De todas maneras va a quedar grabada la cátedra, pero bueno, ya tendrán oportunidad de ir regresándole, avanzando, regresando, avanzando al video. Pero quiero que vayan anotando ahorita. El volitivo, maestro, perdón, buenas tardes. ¿El volitivo cuál viene siendo? La voluntad del sujeto activo, que Gracias. tenga voluntad de hacer esa conducta criminal. Estamos en el dolo, no nos hemos salido del dolo. Por eso es bien importante estudiar la culpabilidad del sujeto activo, pero al estudio de la culpabilidad tenemos muchos subelementos que hay que estudiar, entre ellos el dolo. El dolo tiene dos elementos fundamentales, que es el volitivo y el cognitivo. El volitivo, que está en su psique del sujeto activo, es la voluntad para ejercer esa conducta criminal, y el cognitivo es que tenga el conocimiento de que eso es una conducta criminal reprochable al derecho. Profesor, Sí, en Venezuela, sí, alguna vez se emplean la palabra esta en el dolo que actúa de mala fe. Es decir, porque uno siempre, cuando están discutiendo con el juez y exponiendo, entonces, bueno, pero ¿por qué es un dolo? Bueno, porque se ve que la persona cometió el delito, es decir, obró de mala fe. ¿Es válido que se pueda emplear ese término? sí, sí se puede emplear ese término. Obviamente, si usted tiene bien estudiado el término mala fe, hay que irnos al diccionario jurídico, coronel, hay que irnos al diccionario jurídico y por supuesto al diccionario de la Real Academia Española. Ese todos debemos de tenerlo a la mano. Cuando desconozcamos un término jurídico, nos vamos a nuestro diccionario jurídico. Esos los pueden bajar ustedes de internet, es gratuito, pero si quieren invertirle unos 100, 200 pesos, 300 pesos, pues robustecen su diccionario y lo traen ya a la mano, porque a veces, como dice el coronel, es que se puede utilizar la palabra mala fe, que ahorita la vamos a estudiar, porque tiene un significado, pero tiene un significado profundo jurídico. ¿Qué es la mala fe? ¿Cuándo se hace con mala fe y cuándo se hace con dolo? ¿Sí me explico? Son dos términos diferentes. Para su estudio dogmático penal, el dolo, lo que puede hacer, coronel, es estudiar bien. Yo les doy figuras y hay veces para avanzar en la clase, se las tengo que dar un poquito cortas, pero hay mucho estudio en el elemento cognitivo y en el elemento volitivo. Para poderle entender, ahorita hacemos unos ejemplos de elemento volitivo. Es la voluntad, es la psique. Él quiere hacerlo, el sujeto activo, es su voluntad. Pero el elemento cognitivo es que tiene, además de que lo quiere hacer, tiene conocimiento pleno de que es una conducta reprochable al derecho criminal. Sí, Eso, profesor, vea, sí, el, por qué se dice de mala fe? Porque se dice que el autor del delito, si tiene la intención plena de provocar directamente daño con su acto, si conoce que el daño será el resultado de sus acciones. Entonces, por eso se dice que está actuando de mala fe. Por eso es así es, un dolo. porque tiene el elemento psíquico. Por eso recuerden otra cosa importante: los elementos de el dolo y la culpa, anótenle, el dolo y la culpa, abren una llavecita y le ponen: el dolo y la culpa son elementos subjetivos del tipo, son elementos subjetivos.
entendiendo como elemento subjetivo del tipo que el elemento subjetivo no lo podemos ver ni tocar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos pensar lo que está pensando Pablo Farías, lo que está pensando María de Jesús Yáñez. No podemos. Ese es un elemento subjetivo que ellos tienen en su psique, en su mente. Sabremos qué es lo que quieren expresar o qué conducta van a desplegar cuando se exterioriza. Pero el elemento subjetivo del tipo es importantísimo para el fundamento de la pena. Y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense bien, en un ejemplo, Juan es compañero estudiante de Pedro, pero le dice Juan a Pedro, Juan, te espero allá afuera a la hora que salgamos de clases. Y Pedro dice, bueno, ¿para qué me quieres? Pues si aquí estoy, además yo ni te hablo y ni me caes bien, pero pues nunca te hablo. Dice, bueno, te espero allá, dice Juan. Y ya saliendo, le da un golpe en la cara. Entonces, en el momento que Juan le estaba diciendo, no sabíamos cuál era su intención de Juan. ¿Cuándo supimos? Cuando exteriorizó su conducta. Antes, acuérdense del intercriminis. Antes, únicamente está en su psique del sujeto activo. Pero cuando llega a ser un crimen, una conducta contraria a derecho, cuando la exterioriza. Pero mientras, entonces el juzgador dice, ah, tú preparaste todo. Por lo tanto, el grado de culpabilidad es más alto. Si nos fuéramos a la culpa, y otro ejemplo de culpa, pues sería que de repente se están aventando fuera de la escuela, ve que juegan a los empujones. Y va pasando Pedro y avientan a Juan y le pega un golpe. Ese es un elemento subjetivo que fue en grado de culpa. Sí perjudicó porque le abrió la ceja, pero fue porque aventaron a Juan, él no quería. Él está en un grado de culpa. Entonces no podrá el juzgador imponerle la misma pena a ese mismo ejemplo, pero si Juan lo sacó de la escuela y le dijo que lo esperaba ahí afuera y apenas va hablando, mediando palabra alguna y chin le pega. En el segundo supuesto, nada más, pues lo aventaron y no pudo hacer otra cosa que pues le dio un golpe, pero no porque él hubiera querido. Entonces, para estos dos, recuerden que les dije al inicio, la culpabilidad también se estudia como fundamento de la pena. Les pongo otro caso, otro ejemplo. Juan compra un arma y de repente quiere matar a Pedro. Ya estudió a qué hora sale de su casa, sale a las 8 de la mañana diario porque va al trabajo. Compró su arma, la aceitó, compró sus cartuchos y dice, a la hora que salga, lo voy a matar. Pero de repente una luz lo ilumina y dice, no, ya no lo mato, ya no lo mato. Y va y dice, y además esta cochinada de pistola, la aviento al canal y ya lo hizo. ¿Qué delito cometió?
La palabra, doctor. Sí, adelante. Magari González de Bolivia. Considero que no ha cometido ningún delito porque solamente él ha pensado y no lo hizo materialmente, porque el pensamiento, o sea, no se puede penalizar. Eso es lo que pienso, doctor. Tiene usted razón. Tiene usted razón, Magali. Magali de Bolivia, ¿verdad? Sí, doctor, de Bolivia. Sí, tiene usted razón. Se quedó en el intercrímenes. No materializó su conducta. Por lo tanto, pensar hacer algo no es una pena. A nadie le pueden imponer pena por pensar hacer algo. Sin embargo, está o estuvo dentro de la psique del sujeto activo. Si él hubiera exteriorizado la conducta, hubiera matado a Pedro. Ah, entonces ya ese es un homicidio, pero es un homicidio calificado, porque tiene las tres agravantes. Tiene la premeditación, la alevosía y la ventaja. Entonces a ese tipo de delitos, el juzgador les va a poner la máxima pena, porque actuó con dolo, con todas las agravantes del dolo. ¿Cuáles son? Aterrizó y exteriorizó el elemento volitivo y el elemento cognitivo. No se pierdan del elemento volitivo y el elemento cognitivo. El elemento volitivo es la voluntad, la psique del sujeto activo. La tiene en su mente. Acuérdense que el dolo y la culpa son elementos subjetivos. No los podemos tocar ni ver. Únicamente los podremos ver y percibir con nuestros sentidos cuando el sujeto activo los exteriorice. Por eso estudiamos el dolo y la culpa en la culpabilidad, porque la culpabilidad sirve como fundamento de la pena. Ahora ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué los juristas nos ponen todo esto en el estudio dogmático penal de la culpabilidad? No nada más es un tema sencillo, es un tema importantísimo para el derecho penal y por supuesto para el fundamento de la pena. Por eso los causalistas nos insertan el dolo y la culpa en la culpabilidad. Vuelvo a repetir, los finalistas el dolo y la culpa lo ponen en la tipicidad y los funcionalistas en la conducta, en la acción. Profesor, Sí, en, adelante. en Estados Unidos, hablando, el último ejemplo que usted colocó, yo estoy de acuerdo que no hubo delito, ¿no? Y primero porque tampoco hubo un daño. Pero aparte de eso, en Estados Unidos en materia antidroga, si usted dice que va a enviar una droga para Estados Unidos, así no la envíe o no se materialice, ellos aplican un delito de conspiración. No sé qué usted opina de eso, porque el hecho de nada más de tener la intención de enviar droga a los Estados Unidos, le pueden aplicar delito de conspiración, a pesar de que no se materialice y la persona se arrepienta a última hora. Tiene usted razón, coronel. Cabe mencionar, y abundando en el tema que nos ayuda el coronel, que nada más que hay que diferenciar de la conducta objetiva y la conducta subjetiva. Para lo que dice el coronel en el sistema common law de Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Estamos viendo en este ejemplo que pusimos que Pedro compra una pistola, va y dice, y al último se arrepiente, la va y la tira porque dice que esa cosa no debe de servir. Él no materializó
su objetivo. Sin embargo, si esto lo trasladáramos al sistema como lo en Estados Unidos, ya tiene una conducta reprochable al derecho criminal y va a ser sancionado. Y tiene razón el coronel cuando dice que en Estados Unidos pensar mandar una droga, nada más que pensar, en ningún país del mundo se materializa un delito. Porque eso queda en el intercriminis, en la psique del sujeto activo. Se va a materializar cuando haga llamadas, cuando de repente haga llamadas que ya compró la droga, aunque no la tenga físicamente en sus manos. Pero ya que haga llamadas, ya que haya hecho la logística y de repente diga, simplemente ya no la mando. Ahí se materializó lo que dice el delito de conspiración. Tiene razón el coronel, nada más que hay que exteriorizar la conducta. Hacer énfasis en el dolo. Vuelvo a repetir, recuerden que el dolo tiene dos elementos fundamentales. El volitivo, que es la voluntad, es la psique del sujeto activo, y el cognitivo, conocer que eso es una conducta reprochable al derecho criminal. ¿Correcto? Entonces, estamos estudiando nosotros también el elemento de la culpabilidad desde su punto de vista como elemento del delito. ¿Y cómo es como elemento del delito lo que estamos haciendo? Es el todo, toda su estructura dogmática de la culpabilidad. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre culpable y culpabilidad? Ay, doctor, ya no las complicó. Adelante. Seguimos. Bueno, seguimos. Christopher Pereira, ¿quieres hacer algún comentario? ¿De dónde nos habla? Tema, la culpa es la producción del resultado típico. Aló, ¿me oye? Sí, se entrecorta. ¿Usted es Christopher? No, que sí te puedo. No, yo soy Richard Pérez de Venezuela. Ah, Richard, sí, adelante, Richard, ya lo escucho. Estoy llegando un poquito tarde, pero llegué preciso. Bueno, profesor, la respuesta a su pregunta es que la culpa es la producción de un resultado típico y jurídico previsible y evitable, a consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible. Y la culpabilidad es la que permite que una persona sea responsable penal de una acción u omisión recogida como delito en la ley penal. Quise hacer énfasis, muchas gracias, Christopher. Acertado su comentario. Quise hacer. Soy Richard, Perdón, Richard, disculpe. ¿Es acertado su comentario, Richard? ¿Por qué es acertado? Porque son dos posturas legales. Una es la ser culpable y otra es la culpabilidad. Para no confundirnos, a veces pudiéramos utilizar la misma figura y disertarla. Pero también de eso se trata este diplomado,
que podamos robustecer nuestro léxico jurídico. ¿Correcto? Entonces son dos figuras diferentes, ser culpable y qué es la figura de la culpabilidad. Acuérdense que les digo que la culpabilidad es el fundamento de la pena y ser culpable es atribuirle un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Si quieren anotar, anótenlo, las diferencias. La culpabilidad es para el fundamento de la pena. Y ser culpable es que se le puede atribuir un hecho considerado como delito que es típico, antijurídico, culpable y punible. ¿Se le puede atribuir, doctor, perdón? Se le puede atribuir al sujeto activo, por supuesto, un hecho que es considerado como delito. Que es típico, antijurídico, culpable y punible. Supongamos en Venezuela, si me quiere apoyar, Richard, ¿cuántos elementos del delito le pide para su código sustantivo para poder atribuirle un delito a un sujeto? Alguien que nos quiera ayudar también, Betsaida Guerra, también si nos quiere ayudar, no sé, pero que de otros países, de otros estados de la República Mexicana. Queremos saber, porque no en todos los países ni en todos los estados nos piden una teoría pentatónica. Nos pueden pedir la teoría trictómica. 3 elementos. Sí. En nuestro código sustantivo hay 4 elementos, que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la imputabilidad. Muy bien. O imputamudidad, como quiere decir, la imputabilidad. A ver, nos lo repite, anótenlo. En Venezuela se necesitan para que una conducta sea típica y sea culpable, necesita 4 elementos. 4 elementos La acción. que son adelante. Primero la acción. Luego, el otro. La tipicidad, segundo. La tipicidad. Tercero, la antijuricidad. Y la cuarta, la imputabilidad. Compañero, ¿ese viene siendo qué? ¿De la conducta? Correcto. Para poder, ya le digo, Nos está diciendo Christopher que Venezuela, su código sustantivo, requiere 4 elementos, que es la conducta típica, antijurídica, y el cuarto es, Richard, la imputabilidad. la conducta típica, antijurídica e imputable, la imputabilidad. También tenemos como la culpabilidad. 5 elementos. No, hay más, pero los más usados son esos. No, sí, acuérdense que son 7 elementos. Porque también está la condición objetiva de la punibilidad y la pena, que es el séptimo. Sí, miren, el de la llana había miren, les voy a explicar. Para su estudio dogmático penal, los juristas nos dan 7 elementos del delito. 7.
Por eso hablo que en diferentes países, supongamos el Código Penal Federal, nos pide dos. Dice, delito es toda acción u omisión que sanciona las leyes penales. Y cumpliendo esos dos, ya lo considera delito el Código Penal Federal de la República Mexicana. Les comento a los otros países que nosotros tenemos un Código Penal Federal que sanciona ciertos tipos penales y cada entidad federativa tiene su código sustantivo para su estudio. En el Estado de México tenemos un código sustantivo, pero también aplicamos el Código Penal Federal si es un delito del fuero federal. Y hay países que tienen Código Penal Nacional único. Y hay Código de Procedimientos Penales, el adjetivo. Pero nosotros, para nuestro estudio en la República Mexicana, tenemos Código Penal para 32 entidades federativas. Cada entidad federativa tiene su Código Penal. Y un Código Penal Federal que sanciona ciertos tipos penales. Seguimos. Entonces, anoten, para el estudio dogmática penal de los elementos del delito, tenemos el primero es la acción. Acción. ¿Y cuál es su concepto de acción? Movimiento reflejo voluntario del ser humano. Acción. Movimiento reflejo voluntario del ser humano. Y tenemos su elemento negativo, la falta de acción, que es la omisión. Y la omisión es su concepto movimiento reflejo involuntario. En la acción es voluntario, es con dolo. En la omisión es involuntario, es omitivo, es por culpa. Pero también tenemos un segundo elemento negativo. Solamente en este elemento del delito tenemos un segundo elemento negativo. La omisión ya dijimos que es elemento, pero el otro es la falta de conducta. Y la falta de conducta vamos a encontrar, hablan una llave, la vis mayor y la vis absoluta. Y ay, doctor, ¿para qué me sirve la vis mayor y para qué me sirve la vis absoluta? Esto, ¿yo qué hago con esto en un juicio? Pues es muy importante. Recuerden, si no conocemos teoría del delito, si no conocemos dogmática penal, no vamos a conocer. Y les voy a demostrar, alguien que me pueda ayudar con las excluyentes del delito en su primera fracción. Artículo 15 del Código Penal Federal o del Código Penal del Estado de México. Artículo 15. Para comprobarles, porque muchos dicen, es que lo que yo quiero es práctica. Pues esta es práctica científica, jurídica. Si no la conoces, si no conoces la teoría del delito, difícilmente vas a poder aplicar el derecho. Por eso les decimos, si usted estudia en teoría del delito, vas a saber dominar el derecho penal. Y no es cosa del otro mundo que no lo sepas. Lo que hay que aprovechar es aprender, porque todos venimos a aprender. Nadie lo sabe todo. Entonces, si tenemos una vis mayor, dice, es una fuerza exterior irresistible que no puede controlar. Sí, doctor, pero esa es dogmática. ¿Y qué es la fuerza exterior irresistible? Los terremotos, los maremotos, los tsunamis. Pero eso, ¿dónde lo encuentro? En la ley, doctor, porque esto es la dogmática penal, esto es la doctrina. Pero ¿dónde lo encuentro en la ley? Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. En su capítulo, en el primer párrafo de las excluyentes del delito.
¿Quién me quiere ayudar? Es del Estado de México o del Código Penal Federal. Bueno, les voy a artículo 15, buscan aquí que me ayuden rápido. Dice más o menos cuando el agente no esté interviniendo su conducta por una fuerza exterior irresistible. ¿Esa cuál es? Es un terremoto. Pero los terremotos ocasionan efectos jurídicos. Los vientos huracanados. Y les pongo un ejemplo de viento huracanado. Ustedes han visto los espectaculares que miden hasta 20, 30 metros de alto de las empresas. Aquí está, miren, para que me lo dice. Artículo 15. Causas de exclusión y responsabilidad son las causas que excluyen la responsabilidad penal. Número 1. La ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad de la gente por una fuerza exterior irresistible. ¿Y dónde estamos estudiando la fuerza exterior irresistible? En la vis mayor. Por eso regreso. Si no conoces dogmática penal, no vas a saber que esto significa una vis mayor. Y les pongo un ejemplo de vis mayor. Imagínense ustedes que de repente a su despacho les llega un asunto que dice lo siguiente. Oiga, licenciado, fíjese que yo soy representante legal de la empresa que pone publicidad de esos espectaculares enormes en las plazas, que es el Walmart, el Soriana, no sé qué empresas de venta al menudeo, de abarrotes, aquí pues es el Walmart y una lonja mercantil que tienen ahí. Bueno, de repente ese espectacular se cayó sobre un vehículo y en ese vehículo había 3 personas y fallecieron por un viento huracanado. Aquí estamos en un supuesto de una vis mayor. ¿Cuál es la vis mayor? Los vientos huracanados, los terremotos, los maremotos, los tsunamis. Ahora bien, ¿cómo lo vas a defender? Pues es muy fácil. Para efectos del derecho penal, este es un excluyente del delito que está plasmada en la ley, en el Código Sustantivo, en el artículo 15 del Código Penal y en el artículo 15 del Código Penal Federal. En todos los países del mundo, si alguien me puede ayudar, busque excluyentes del delito. En todos los códigos existen, porque esa es la defensa del imputado, las excluyentes del delito. Creo en Venezuela, busquen y encontrarán excluyentes del delito. En Puebla, en Torreón, en donde sea, de cualquier parte del mundo, la ley debe de prever las excluyentes del delito. ¿Por qué? Porque si no dejarían en estado de indefensión al imputado. ¿Alguien quiere participar? María de Jesús, ¿en dónde contemplan las excluyentes del delito en su código? Richard, en Venezuela, ¿en dónde contemplan las excluyentes del delito? Está apagado su micro. Sigue apagado. Oye, profesor.
¿Sí? En el Código Sustantivo venezolano se encuentra en el artículo 65 del Código, perdón, por el Código Sustantivo, el Código Penal, ¿Qué dice? donde nos dice que ya le digo, tengo aquí abriéndolo, nuestro código dice, no es punible el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo sin traspasar los límites legales. Ese en el numeral 1. En el numeral 2, el que obra en virtud de obediencia legítima y debida, en caso de que si el hecho ejecutado constituye un delito o falta, la pena correspondiente. Ahí, un segundito, Richard. A eso se le llama lo que es las causas de justificación. En las causas de justificación encontraremos que es el elemento negativo de la antijuridicidad y ahí encontraremos las causas de justificación y que el primero es cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa, orden jerárquica, estado de necesidad e impedimento legítimo. Son 6 supuestos, puede haber otro, pero esos 6 supuestos se estudian en el elemento negativo de la antijuridicidad, que son las causas de justificación. Correcto. Entonces, esas son excluyentes del delito. Y en todos los países del mundo encontraremos excluyentes del delito, porque si no, entonces dejarían en estado de indefensión al imputado. No se podría defender porque en su código sustantivo no insertaron las excluyentes del delito. ¿Qué otra excluyente tenemos en su código, Richard? Tenemos en el artículo 66 que el que traspase los límites impuestos por la ley, en el caso numeral 1 del artículo anterior, y por la autoridad que dio la orden en el caso del numeral 2 del mismo artículo. ¿Se acuerdan? Bien, tenemos en el artículo. Perdón, sí. Dije los 6 supuestos de las causas de justificación que son excluyentes del delito. Primero, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, estado de necesidad, orden jerárquica e impedimento legítimo. Se lo repito. El primero es, la primer causa de justificación es la legítima defensa. Segundo, cumplimiento de un deber. Tercero, ejercicio de un derecho. Cuarto, estado de necesidad. Quinto, orden jerárquica. Y sexto, impedimento legítimo. El secreto profesional. Esas son las causas de justificación. Pero tenemos más. Otra causa de otra excluyente del delito que tengan, Richard. Bueno, en el artículo 67 tenemos acá en nuestro código el que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor, determinado por injusta provocación. Allí será castigado, pero salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde 1/3 a la mitad según la gravedad de la provocación. Recuerden que las excluyentes del delito sustituyen la pena, perdonan la pena o la atenúan. En las excluyentes del delito no vamos a encontrar que agraven la pena. La quitan por una excusa absolutoria o la atenúan. Maestro, dentro de las causas de justificación, la última dijo que era impedimento legítimo, ¿verdad? Impedimento, y que eso es el secreto profesional. Esa es una causa de justificación. Sí, entonces, cuando un abogado está bajo ese supuesto, no podrá ser sancionado. Que lo quieran obligar a que dé información de su cliente,
no puede. Un psicólogo, un médico, están bajo la protección de el impedimento legítimo que es el secreto profesional. Profesor, nosotros en Venezuela tenemos bastante. De hecho, hay todo un título que son 19 artículos que hablan sobre esta parte de excluyente. 19 artículos en nuestro ¿Nos puede código. leer unos 5 o 6, coronel? Bueno, el artículo 64 dice que el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviniere de embriaguez, se seguirá la siguiente regla. Si se probara que con el fin de facilitarse la perpetración del delito o preparar una excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera aplicársela de 1/5 a 1/3, con tal que la totalidad no exceda de la máxima fijada por la ley a este género de pena. Si la pena que debiera imponerse fuera la de presidio, se mantendrá esta. El segundo, aparte dice... Aumentando y agregando algo a este supuesto que puso. Cuando el sujeto activo se emborracha, se droga para cometer el delito, a eso se le llama acción en la causa, mi coronel. Y lo puede visitar en internet, lo puede visitar en alguna bibliografía, se llama acción en la causa. Cuando el sujeto activo se pone en esa situación para delinquir, más no cuando el sujeto activo comete delitos en estado de embriaguez, hay un excluyente del delito. Pero ojo, no estoy diciendo que vaya tomado, atropelle y mate a una persona, ya le van a perdonar la pena, ¿no? Porque se agrava. Claro. No, pero sí puede suceder que una persona bajo los efectos de la droga o del alcoholismo cometa delitos. Sí. Hay otro artículo interesante que es el 65. Perdón, para clarificar aquí con todos los compañeros, porque pudieran confundirse, que quede claro, si el sujeto activo se pone en estado de embriaguez o se droga y comete un delito, a eso se le llama acción en la causa y será penado. Y si atropella y mata, hasta se agrava el delito. Pero también un sujeto activo que cometa un delito estando en estado de embriaguez o drogado, se puede pedir la excluyente del delito. ¿Quién me puede decir un ejemplo donde el sujeto activo se emborrachó o se drogó, pero que lo puede perdonar la ley? Precisamente, no sé si me escuchan. Sí, adelante. Bien, precisamente cuando, o sea, la regla general debe de ser siempre en el acto del acto. Se silenció su micrófono. Su micrófono se silenció, Christopher. Vuélvanos a apoyar, póngale eso. Bien, De nuevo. sí, bien. Normalmente en lo que se refiere al tema del actio liberi in causa, que es precisamente de lo que se está hablando ahorita, se refiere exclusivamente cuando una persona para cometer un delito, es decir, con el ánimo de cometer el delito, se pone en una circunstancia tal como es el estado de embriaguez o el estado de un estado de inconsciencia aparente, como es el drogarse, etcétera, y lo hace con el único fin de obtener un beneficio, que es que se le considere de que no tenía responsabilidad o tener la coartada para poder decir de que realmente no sabía de lo que estaba haciendo. Entonces es un ardid que él crea, ¿verdad? Ahora bien,
si realmente esta persona estaba drogado o estaba embriagado o lo embriagaron o lo pusieron en un estado de drogadicción, ¿verdad? O drogado más bien, pero esta persona comete un delito, por ejemplo, que está en su casa, bien tomado, llega al cuarto, oiga bien, llega al cuarto y estando en el cuarto, por ejemplo, alguien entra pegando gritos a su casa, quebrando cosas en la oscuridad y viene y creyendo incorrectamente de que alguien que anda robando, ¿verdad? Viene, carga su arma, que anda legítimamente, que anda legalmente portada y dispara creyendo que es una persona, precisamente un ladrón, pues un criminal que anda en su casa y mata. Esta persona no se le puede atribuir el acto libre y causa. Esta persona sí es cierto que anda en estado de embriaguez o en otro un estado, pero este estado no es algo que lo hizo adrede para cometer un delito, para agarrar valor o para intentar dar a creer bueno, utilizar esto como ardid para evitar la sanción, evitar la persecución penal. En este caso concreto de la persona que embriagada dispara a alguien que está dentro de su casa, que considera ajeno y que considera está robando, pues precisamente sería un acto en el cual no se le podría atribuir la teoría del acto liberi in causa, porque para que haya acto liberi in causa debe haber un ardid, una intención de quererse imposturar, ¿verdad? Como una persona que esté en tal estado para que en esa condición se le perdone. En este caso no se podría aplicar. En caso contrario, que es el caso, a ver, clásico del acto liber in causa, que es cuando una persona intenta cometer un delito, por ejemplo, un acto de violación, un acto de abuso sexual, incluso un acto de agresión física que puede terminar incluso con la muerte de alguien, que adrede, si se impone en este estado para poder crear la exclusión más bien del delito, que sería decir, no estaba en mi plena conciencia, ahí sí no podría ser. Hay que diferenciar una de otra. En una, el agente está intencionalmente y se pone en esa condición con la intención de perpetuar el hecho. En el otro, el mero hecho de estar en estado de inconsciencia no lo convierte en un acto libre in causa en sí mismo, sino más bien en una causación de exclusión de la acción penal o incluso disminución, pues, ¿verdad? Del acto, pues, de la penalización más bien, de en cuánto se le va a imponer en la pena. Hay en este sentido, por ejemplo, yo soy de Nicaragua y en Nicaragua nosotros, bueno, consideramos 4 elementos importantes en la consecución o en la materialización de un delito. Y los 4 elementos son, como usted lo decía al principio, evidentemente la conducta, la conducta, ¿verdad? Humana, que esto conlleva la acción o la omisión, la tipicidad, es decir, que esté en la norma, evidentemente, la antijuridicidad, y ahí, pues por supuesto, se valoran los actos de legitimación, como usted ya lo había dicho, o exclusión de de este elemento, de los que usted ya había descrito también. Nosotros tenemos aproximadamente 12 descripciones claras de conductas que pueden excluir la antijuridicidad, pero también tenemos como cuarto elemento la culpabilidad, que es lo que ve el tema psicológico del autor, ¿verdad? Para ver realmente en qué estado está él para poder comprender la realización o la materialización de sus actos. Es decir, ahí se ve el tema de la psique, si esta persona realmente tiene problemas mentales, como lo decía el colega de Venezuela, que en el Código Penal de Venezuela, pues existen ciertas exclusiones, como la que nos hablaba del artículo, si no mal recuerdo, del 74, que era precisamente del tema psicológico. Bueno, esos son en sí lo que nosotros tenemos. Si hay la conformación de los 4 elementos, estamos hablando de que existe un delito. Si existe la exclusión de uno de esos 4 elementos, con uno de ellos que se puede excluir según las justificaciones que hay, de inmediato,
queda, pues, ¿verdad?, establecido de que no existe delito. Bueno, por alguna de esas circunstancias donde haya precisamente tal exclusión. Muchas gracias, Christopher. Fíjense bien, en el tema, cuando el autor se pone, el sujeto activo se pone en una condición de embriaguez o drogadicción con la intención de delinquir, se llama acción en la causa. Y eso va a ser penado cuando se pone en esa condición. Pero pudiera estar borracho, drogado, y esto sucedió, fue un caso real. Una señorita se mete a un lugar, a una disco, y de repente sale en estado de embriaguez y empieza a quebrar los vidrios, a romper los vidrios de los vehículos, a hacer daño en los bienes. La agarran y bueno, si nosotros pensamos que ella tomó, resulta que ella no tomó por su voluntad, sino que a su bebida le echaron alguna sustancia que la puso en estado de embriaguez y de drogadicción. Entonces, si se comprueba eso, que se comprobó con esta señorita no tendrá pena, porque es una excluyente del delito. Y se los voy a leer literal. Pásame el código penal en el 15. Ahorita les voy a leer literal. Dice, cuando será causas de inculpabilidad, dice más o menos, ahorita se los leo bien, será causas de inculpabilidad, aquí lo tengo. Pónganme atención, se los voy a leer. Dice la fracción 4 del artículo 15, excluyentes del delito. Serán causas de inculpabilidad que no le van a aplicar la culpabilidad. El elemento negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad y estamos hablando de las excluyentes del delito y nuestro código, nuestra legislación penal considera que una causa de inculpabilidad es al momento de realizar el hecho típico, el agente padezca un trastorno mental transitorio, ojo, transitorio, que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión. Y dice adelante, aquí está la acción en la causa. Dice, a no ser que la gente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso, responderá por el hecho cometido. Aquí está claro que cuando haya un trastorno temporal del sujeto activo, será un excluyente del delito. Recuerden que el derecho no es justo, es legal. Hay que leer los tipos penales letra por letra y con lupa para nosotros poder no equivocarnos en el sentido del tipo penal. Entonces, si el momento dice son causas de inculpabilidad, está excluyendo la culpabilidad para que haya inculpabilidad, y si hay inculpabilidad, ya está faltando un elemento del delito de los 5 que nos pide el Código Penal: conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y si no hay culpabilidad, no hay delito. Ahí es donde vamos a encontrar las excluyentes del delito. En todos los países, en todos los estados de la República, vamos a encontrar excluyentes del delito, porque es un derecho al procedimiento legal que el imputado tenga defensa. No puede haber en un país del mundo ni en un estado de la República que digan, aquí no hay excluyentes, doctor. No, ahí están. En unas están en el 18, en otras en el 20. El Código Penal Federal aquí está en el 15. El Código Penal del Estado de México está en el 15. Y vuelvo a repetir, hay en países de Latinoamérica que tienen el Código Nacional Penal único. Y por supuesto su Código Nacional de Procedimientos Penales.
un sustantivo y un adjetivo. Seguimos. Entonces, ya dijimos que estamos estudiando el dolo. El dolo, hay dolo directo, ese no tiene gran controversia. ¿Qué quiere decir? Cuando el sujeto activo planeó, llevó a cabo, se hizo de las herramientas y ejecutó. Dolo directo. Dolo indirecto es otra figura del dolo, el dolo indirecto. ¿Cuál es? Cuando el sujeto activo con una conducta criminal ocasiona varias conductas. Y les pongo un ejemplo, dolo indirecto. Un sujeto A dice, quiere matar al sujeto B y lo ve que sale de su casa diario a las 8 de la mañana, pero sale con su hija. Y entonces arranca su vehículo y cuando va, él quiere matar al sujeto B. Le vamos a llamar, Juan quiere matar a Pedro. Pero Pedro lleva a su hija de la mano porque la lleva al colegio. Pero Juan lo quiere matar. Le avienta el vehículo y mata a los dos. Dolo indirecto. En su psique del sujeto activo, él quiere cometer su acto criminal, pero también no le interesa que con eso pueda ocasionar más conductas criminales. Ese es ese ejemplo de dolo indirecto. Y el otro, que tuvimos una clase casi de dolo eventual. ¿Recuerdan? Bueno, ese es complejo, pero bueno, complejo porque hay un hilo muy delgado entre el dolo eventual y la culpa con representación. Recuerden que no hemos salido del estudio de la culpabilidad. Estamos estudiando el dolo y ya dijimos que hay dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Y el dolo eventual es más o menos que el sujeto activo piensa y razona que su conducta puede ser muy probable. Sin embargo, no cede a su pretensión y acepta el resultado. Y unos juristas dicen, hasta lo quiere. Está un poco aventurado esa descripción, porque dice que él en su psique tiene el elemento cognitivo que sabe que va a haber una conducta criminal, pero también hasta la quiere. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner dos ejemplos de dolo eventual. Ya lo habíamos platicado, pero insisto, este de dolo eventual es muy bueno. Aquel jurista, aquel penalista que logre dominar el dolo eventual y la culpa con representación es un rey en el derecho penal. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y les voy a poner dos ejemplos de dolo eventual. Seguramente ustedes han ido al circo. La mayoría o nos llevaron o ya de adultos vamos al circo. Y de repente ustedes ven que hay un hombre que pone a una mujer en una tabla parada y agarra varios cuchillos
¿verdad? Este es un ejemplo claro de dolo eventual, para que me lo vayan comprendiendo. Y de repente avienta el primer cuchillo y ven que casi le pasa rozando. ¿Cuál es el concepto de dolo eventual? El sujeto activo se representa en él que puede cometer una conducta reprochable al derecho criminal. Inclusive la acepta. Y dicen otros juristas, hasta la quiere. Ya ahí la veo compleja, la tercera. Pero nos quedamos en que la acepta. Dice, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y avienta el otro cuchillo. Le pasa rozando por una pierna. Y avienta el tercer cuchillo y le da exactamente en el corazón. Dolo eventual. No es lo mismo que dolo directo, ni dolo indirecto. No nos hemos salido de culpabilidad. En la culpabilidad estamos estudiando el dolo y la culpa. Y hay tres tipos de dolo: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. El dolo directo lo preparó, se hizo allegar de las cosas y lo ejecutó. A ese no hay tanto estudio. Es muy comprensible. El dolo indirecto, les vuelvo a repetir, el sujeto activo quiere cometer la conducta criminal, pero no le interesa cometer más conductas con tal de lograr su objetivo. Y el dolo eventual, el sujeto activo se representa en su psique que puede cometer la conducta criminal. Sin embargo, no cede a su pretensión y la acepta. Y otros juristas dicen, no, hasta la quiere. Pero si la quiere, entonces estamos en una presencia de un dolo directo. Pero si nada más se representa en él porque cree que puede haber una conducta criminal y la acepta, dolo eventual. Profesor, Sí, vea adelante. este caso. Pedro quiere matar a Juan. Juan va en un avión y para matarlo con seguridad coloca una bomba en el Así es. avión. Lógicamente, ahí Juan muere y cumplió con su resultado. Pues. Sí, la acción coincide con el fin que él quería, de matar a Juan, pero lógicamente ahí mueren todas las demás personas. Entonces, en ese caso, sería un dolo que indirecto. Dolo indirecto. Dolo indirecto, coronel. Porque también hay otra cosa, que uno quiere matar a una persona y le va disparando y accidentalmente, bueno, mata a otra persona, pero no cumple con su objetivo. Ese yo lo veo más, bueno, eventual, pero ese sí estoy confundido del avión, porque ahí él sabe que van a morir las demás personas con la bomba. A diferencia que cuando quiere disparar a alguien, a una persona, y él sabe que, bueno, que por accidente le puede pegar a otra persona. Qué diferente. Muy bien, coronel. Aquí el detalle es diferenciar entre dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Insisto, es un poco complejo en una clase tratar de que quede claro, porque si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo que pone el coronel, pudiera ser también un dolo directo, porque lo planeó y lo ejecutó. Pero ¿cuál es la diferencia entre dolo indirecto? Porque él dijo,
Ahí se va a subir Juan a ese avión. Y mi objetivo es Juan, pero no me importa que mueran más personas. Es el dolo indirecto. Doctor, Sí. buenas noches. Buenas noches. Habla Herminia. Adelante, Herminia. Yo creo que, doctor, ahí hay una fase de intercrimen evidente, ¿ya? La fase de intercrimen revela de que ahí hay un homicidio a todo evento, ahí no hay eventualidad ninguna. Cuando hay en mi opinión, cuando hay una fase preparatoria, como él dice, no, yo voy a matar a Juan, voy a poner una bomba, todo eso está en su fase de intercrimen y él ejecutó, cosa que no pasa en el dolo eventual, porque en el dolo eventual, en mi opinión, yo sé que puede pasar ese tipo penal, que puede pasar que mi conducta tenga un resultado, pero si bien lo acepto, porque una cosa es que la quiere y una cosa es que la acepta, para mí no la quiere, para mí la acepta en tanto y en cuanto yo sé que hay probabilidades de que ocurra, pero bueno, como yo tengo experiencia en conducir un vehículo, no es primera vez que yo tomo y voy conduciendo, total, la gente tiene una confianza por la experiencia, porque ya ha manejado. Por eso se dice que la acepta, mas no la quiere, en mi opinión. Pero en lo que está hablando el comandante Vigil, hay un homicidio total y rotundo, sin ningún tipo de discusión directo, porque hay una fase de intercrimen, cosa que no pasa en el dolo eventual. En el dolo eventual, tú no preparas, no, en mi opinión, salvo mejor criterio, no hay una fase, no existe una fase de intercrimen, porque por eso es que se llama culpa, porque si no, por eso se pudiera confundir con la culpa, porque ahí en la culpa usted tiene la intención, usted quiere desarrolla una conducta, pero no quiere esa conducta, pero en cambio en la otra la acepta, a la diferencia de esto. Ahora, en el avión lógicamente hubo un homicidio, claro, y había que señalar que es terrorismo, ¿no? Por la connotación del hecho como tal, pero él diseñó su conducta, la preparó y obtuvo un resultado, cosa que no pasa en el dolo eventual. El dolo eventual, en mi opinión, yo no preparo mentalmente eso, sino que ciertamente yo desarrollo mi conducta y cónchale, se dio ese resultado, que estaba previsible, que era previsible que ocurriera, pero no está en la fase de para mí no tiene fase de intercrimen el dolo eventual, salvo mejor criterio, ¿no? De los que estén allí. Tiene usted razón, licenciada. La diferencia entre dolo directo en la fase de intercrímenes de lo que habla, pues llegó a la fase de educación, lo ejecutó, de la ejecución. Pero en el dolo eventual, aquí es donde vamos a diferenciar. El dolo eventual no pretendía que iba a haber esa conducta. Sin embargo, cuando se da esa conducta, les pongo para que ejemplificar. Dos vehículos, un BMW y un Corvette, se encuentran en la carretera por casualidad. Ellos no quisieron encontrarse, simplemente fue casualidad. Y de repente se empiezan a acelerar uno con el otro. Como dijéramos aquí en México, a picudear. No sé cómo le digan en otro país. Se empiezan a picudear y a ver qué vehículo jala más. El BMW va en el carril de alta y el Corvette en el carril de baja. Esto fue un asunto en Francia. Este fue real. Empiezan a acelerar y llegan a 200 kilómetros por hora en la autopista, pero adelante
el BMW ve a medio kilómetro a un vehículo que va en el carril de alta, pero va como a 120 kilómetros. Por supuesto que el que va a 200 le va a dar alcance. Pero en su psique del conductor del BMW, dice, sí paso. Sí paso, sí paso. Cuando voltea, se estrella atrás del vehículo que iba a 120 kilómetros y mata a la mamá y mata a la hija. El derecho no es justo, es legal. Esto en la corte francesa fue condenado el conductor por dolo eventual. Permítanme un segundo. Disculpen. Pero, ¿por qué no fue culpa con representación? ¿O culpa consciente? Ahí está la diferencia entre la culpa con representación y el dolo eventual. Nada más que el dolo eventual se va de 10 a 15 años y la culpa con representación de 3 a 5 años. Ahí está el meollo de todo esto. En la pena, en la punibilidad. Si ustedes logran una culpa con representación a su cliente, se lo van a llevar. Pero por supuesto que es un dolo eventual, es menos la pena que dolo directo. Ahí está toda el meollo de la defensa. Otro ejemplo de dolo eventual. Fíjense bien. Está más controvertido, pero de eso se trata la clase. De echar a andar nuestra imaginación, echar a andar nuestras armas jurídicas. Un señor se pone a disparar a otro sujeto. Seguimos con el ejemplo de Juan y Pedro. Juan trae su arma y se pone a disparar. Pero se pone a disparar hacia los pies sin la intención de pegarle, sino nada más dice, ah, me tienes hasta acá, y empieza a dispararle, pero sin pegarle, porque su intención no es matarlo, pero de repente un proyectil retacha del piso y le pega en su cabeza. Existe dolo eventual o dolo directo. Ustedes pónganse del lado de la defensa del imputado. Ahorita en este momento llega a sus familiares a su despacho y dicen, ¿sabe qué? Defienda a la persona. Pero un segundo, permítanme.
Seguimos. ¿Alguien quiere participar? Vamos a anotar, casi no me gusta dictar, pero quiero dejárselos. Anótenle el concepto de dolo eventual. Seguimos y ahorita les voy a mandar una jurisprudencia. Está en mi teléfono. Pásame mi teléfono. Les voy a mandar una jurisprudencia en relación al dolo eventual. Les va a ayudar mucho, está muy digerible. Un segundo, ¿eh? Ahorita se la estoy mandando aquí a Rosy. Gracias, doctor. Ya se la estoy mandando. Quiero que la lean. Quiero que la lean. Les va a ayudar muchísimo para ir comprendiendo. Vamos a seguir trabajando el dolo eventual y la culpa con representación. Les garantizo que ustedes cuando dominen estas dos figuras van a ser reyes en el derecho penal. Anotamos. Dice, dolo eventual en el derecho criminal se habla de dolo eventual. Cuando el agente se representa como posible probable de la consecuencia de su ejecutoria. O sea, cuando aterriza, va a aterrizar la conducta criminal. Y sin embargo, es a donde les digo, y sin embargo continúa. Doctor, se cortó la comunicación donde dice como posible, probable. Como posible, probable. De la consecuencia de su ejecutoria. De la consecuencia de su ejecutoria. Y sin embargo, continúa procediendo del mismo modo. Acepta la conducta pese a los graves peligros que implica. Permítanme un segundo. Les pido una disculpa, permítanme un segundo. Disculpen, un segundito. Claro, Seguimos. Nos quedamos cuando estábamos anotando, díganme dónde nos quedamos. Peligros que implica. Peligro que implica. Perdón, doctor, ¿podría repetir, por favor? Le agradezco. ¿Todo el concepto? ¿O hasta dónde se quedó, licenciada? Sí, todo el concepto, por favor, doctor. Bueno, el dolo eventual, ponemos atención, el dolo eventual en derecho criminal es cuando el agente
se representa como posible. Probable la consecuencia de su ejecutoria. Y sin embargo, continúa procediendo del mismo modo. Acepta la conducta pese a los graves peligros. Que implican y por eso puede afirmarse esto, pónganlo entre comillas con otro color, puede afirmarse que también acepta y hasta quiere el resultado. Perdón, profesor, Que acepta y hasta quiere el resultado. Hasta ahí el apunte. Fíjense bien. Yo les decía que en el dolo eventual el sujeto activo sabe como probable la conducta criminal que puede suceder, acepta el resultado, inclusive este concepto dice, hasta la quiere. Por eso, sigamos estudiando más de dolo eventual. Vamos a seguir hablando de dolo eventual en las siguientes clases, claro, ya como figura. Pero mientras, sí, adelante. Vea, yo estuve investigando algo sobre el dolo eventual. Hay una parte que a mí me gustó, pero que en el concepto que usted menciona, no lo veo que incluyen ese elemento. Sí. Ellos dicen, lógicamente, el que comete el delito dice, no descarta la posibilidad de que se pueda producir un daño. Hasta ahí estamos bien y usted lo incluye ahí. Pero en estos investigadores o en estos estudiosos de la materia, dice que no descarta la posibilidad que se puede producir un daño, pero vea esto, lo más importante, no querido por él. Esa parte no está incluida en el concepto que usted nos dio, que nos está dando. Este dice, no descarta la posibilidad de que se pueda producir un daño, pero no querido por él, pero aún así él acciona y acepta la consecuencia. Pero yo creo que esta parte es muy importante porque a la hora de defender o de colocarse en la defensa de esa persona, nosotros tenemos que decirle al juez que él no descartaba esa posibilidad de producir un daño, pero que no era querido por él. Entonces esa palabra no querido por él es muy importante que se incluya en ese concepto de dolo eventual. Analicemos el concepto que le di, mi comandante, y sí está incluida, pero se la repito. Okay. Miren. Dice, ¿qué es el dolo eventual? En el derecho criminal se habla de dolo eventual cuando el agente se representa como posible y como probable la consecuencia de su ejecutoria. Ahí está diciendo que él no lo quiere. O sea, él no quiere la conducta criminal. Sin embargo, su actuar
como coloquialmente se dice, bueno, pues ya lo que suceda. ¿Sí me explico? Pero al inicio del concepto sí está diciendo este jurista, dice, cuando el agente se representa como posible y probable la consecuencia de su ejecutoria, como posible. Él está dando el sujeto activo la posibilidad, sin quererla, pero cuando su psique ya va aterrizando la conducta criminal, pues lo que salga, dice, en su psique. Sí. Pero, ojo, aquí viene lo complejo. Ojo, ese es el tip que les voy a dar. Aquí viene lo complejo. ¿Dónde está la respuesta? En el elemento subjetivo, el tipo. Él solo aquí lo tiene, lo que quería hacer en el momento. Pero para el juzgador y la defensa, se lo tienes que sacar en su declaración. ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué pensaste? Por eso, ojo con estos tips. Porque así está la clave. Y vuelvo a repetir. Ya no nos va a dar tiempo de ver culpa con representación, pero está interesante. También vamos a ver inculpabilidad. Y en la inculpabilidad vamos a ver la no exigibilidad de otra conducta. Recuerden que en culpabilidad estamos viendo exigibilidad de otra conducta. ¿Qué quiere decir? Yo, juzgador, te digo que tú podías hacer otra conducta a la que hiciste. Y la que hiciste es reprochable al derecho criminal, por lo tanto te voy a sancionar más fuerte. Y en la inculpabilidad dice que vamos a analizar el error vencible, el error invencible, el error de tipo y la no exigibilidad de otra conducta. ¿Qué vamos a analizar? Cuando no tenías para dónde hacerte y la conducta que hiciste era la única que tenías. El error, su concepto es falsa percepción del sujeto activo en el momento de cometer el delito. Vuelvo a repetir, error, falsa percepción del sujeto activo en el momento de cometer el delito. Y hay error de prohibición, error en el tipo, error vencible y error invencible. Obviamente lo vamos a desarrollar porque eso requiere que lo desarrollemos con calma. Cada uno de las figuras, error de tipo, error vencible, error invencible, error de prohibición. Y la no exigibilidad de otra conducta. Hoy vimos culpabilidad, fuimos desarrollando, nos falta, vimos dolo, nos falta culpa. Culpa con representación o culpa consciente. Así le llaman, aquí le llamamos culpa con representación o culpa consciente en México. En otros países puede ser culpa con representación sola o culpa consciente. Y hay culpa sin representación. Son dos figuras de la culpa. Pero entre el dolo eventual y la culpa con representación es un hilo muy, pero muy delgado, que al concluir esas dos figuras ya les daré más tips cómo poderlas hacer valer en el juicio, cómo ofertarlas, cómo ofrecerlas ante el juzgador, cómo disertarlas. Porque recuerden que en este sistema oral, nuestra obligación
nuestra obligación como abogados postulantes, tenemos que convencer al juez. Esa es nuestra función. ¿Cómo lo vamos a convencer? Con herramientas jurídicas legales y, por supuesto, con una oratoria casi perfecta. Dice una regla de oro de la oratoria: no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Regla de oro de la oratoria: no importa cómo lo digas. Perdón, no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Y eso funciona hasta en nuestra vida personal. Pero por supuesto tenemos que pararnos frente a un espejo y empezar a hablar. Empezar a ver nuestras gesticulaciones. Convencer al juez que nuestra postura es la que debe de aceptar. Claro, ¿cómo convencerlo? Con herramientas legales. ¿Cómo convencerlo? Estudiando. Y luego estudiando y seguir estudiando. Yo sé que estoy frente a grandes juristas, frente a grandes abogados, grandes profesionistas del derecho, estudiantes, doctores, maestros, y mis respetos para todos ustedes. Mi función es aportar un granito de arena a su educación jurídica. Mi función es crearles ese anhelo por investigar, por convertirse en investigadores jurídicos, estudiosos de la ciencia del derecho, estudiosos del mundo fascinante de la teoría del delito y el derecho penal. Por hoy son las 7 de la noche y que Diosito nos bendiga a todos. La siguiente, tenemos una cita a las 5 de la tarde los días jueves en esta plataforma que Diosito nos da la oportunidad de transmitirles a todos. Nos vemos la siguiente y que Dios me los acompañe. Gracias, Dios doctor. lo bendiga, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches, muchas doctor. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Muchas a gracias, todos. doctor. Verdaderamente es un aprendizaje lo que tenemos todos los días. Gracias. Sí. Gracias. Buenas noches a todos. Maravilloso. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Igual. Excelente. Mucho gusto, Melida, por saludarla.